Bienvenidos a los 10 animales más gigantes que jamás antes existieron sobre el planeta Tierra. Hoy veremos desde un animal prehistórico que no sabías que surcó por la Tierra, hasta la titanoboa, el animal de la miniatura que alguna vez estuvo cerca de tu casa. Comenzamos con el Shinosaurus. Este era un ictiosaurio gigante que volvió durante el Triásico Superior, hace aproximadamente 215 millones de años. Era un reptil marino que podía alcanzar 21 metros de longitud, siendo uno de los ictiosaurios más grandes descubiertos hasta la fecha. Su cuerpo era similar al de los delfines modernos, pero con una cola mucho más larga y aplanada. Aunque se cree que se alimentaba principalmente de calamares y peces pequeños, la disposición de sus dientes sugiere que pudo haber cazado presas de mayor tamaño. Restos fósiles que se han encontrado en Estados Unidos indican que era un animal más alto que 7 pisos de un edificio. Continuamos con el Kronosaurus, llamado así en honor al titán Cronos de la mitología griega. Fue uno de los depredadores más feroces del Cretácico. Con una longitud de hasta 12 metros, este pliosaurio tenía un cráneo masivo de casi 3 metros, lleno de dientes cónicos diseñados para perforar y desgarrar. Se estima que su mordida era lo suficientemente poderosa como para destrozar huesos grandes, permitiéndole cazar plesiosaurios, tortugas marinas y otros reptiles. Los fósiles de esta criatura se han encontrado desde Australia hasta todo Sudamérica, sugiriendo que habitaban mares cálidos y poco profundos. Continuamos con el Lazytails. Fue un pez gigante que vivió durante el periodo Jurásico, hace 165 millones de años. Este coloso, que podía medir 20 metros, era un filtrador de comida, alimentándose de grandes cantidades de plancton, mas no de atacar a otros animales. No contaba con dientes, pero sus branquias estaban equipadas con estructuras especializadas para filtrar pequeños organismos del agua. Su tamaño lo protegía de la mayoría de los depredadores, aunque jóvenes o ejemplares enfermos pudieran haber sido atacados por plesiosaurios y otros grandes reptiles marinos. Ese es el Argentavis magnificens. Es considerado la mayor ave voladora de la historia. Habitó Sudamérica durante el Mioceno, hace aproximadamente 6 millones de años, con una envergadura que podía superar los 7 metros. Era un ave planeadora excepcional. Su peso, estimado en 70 kilos, probablemente le dificultaba despegar del suelo, por lo que se cree que usaba corrientes de aire para lanzarse al vuelo. Aunque su dieta exacta es incierta, se especula que se alimentaba de carroña, pequeños mamíferos y aves más pequeñas. Es un símbolo de la majestuosidad de la fauna prehistórica. Te presento el Megatherium. Conocido como el perezoso gigante, habitó América del Sur durante el Pleistoceno. Con un tamaño comparable al de un elefante, podía medir hasta 6 metros de longitud y pesar 4 toneladas. Aunque era herbívoro, sus enormes garras sugieren que podía defenderse eficazmente de depredadores como los dientes de sable. Se desplazaba mayormente en 4 patas, pero podía erguirse sobre sus patas traseras para alcanzar hojas en lo alto de los árboles. Este comportamiento lo hacía un recolector eficiente en los bosques y sábanas de su época. Continuamos con el Glyptodon. Era un mamífero acorazado de América del Sur que vivió hace más de 2 millones de años. Pesaba hasta 2 toneladas y su caparazón óseo era similar al de una tortuga, pero más robusto. Este caparazón estaba compuesto por placas óseas funcionadas que le protegían de ataques de grandes depredadores. El Glyptodon se alimentaba de plantas, usando sus dientes adaptados para triturar hojas y raíces. Era un herbívoro tranquilo, pero su cola posiblemente estaba equipada con un mazo óseo que usaba para defenderse. De hecho, este animal era tan atractivo que muchas películas y videojuegos decidieron inspirarse en este superpoder que guardaba, y de hecho hasta el día de hoy creen que su evolución ha sido el armadillo. Te presento el Paraceratherium, también conocido como el rinoceronte sin cuernos. Es el mamífero terrestre más grande que jamás haya existido. Este gigante, que vivió durante el Oligoceno hace 30 millones de años, podía alcanzar una altura de hasta 7 metros en el hombro y pesar entre 15 y 20 toneladas. Su cuello largo le permitía alimentarse de hojas de árboles altos, muy parecido a las jirafas modernas. A pesar de su tamaño colosal, se cree que era un animal tranquilo que habitaba en regiones de Asia, donde prosperan grandes bosques abiertos. Te presento el Meleviatán. Era un cachalote prehistórico que vivió hace 13 millones de años. Su longitud era de 18 metros. Tenía dientes que medían hasta 36 centímetros, los más grandes conocidos en cualquier animal depredador. Se cree que cazaba ballenas pequeñas y grandes peces y competía directamente por comida con el megalodón. Incluso en varias ocasiones se han reportado de que en aquellas épocas llegaron a producirse fuertes batallas y peleas a muerte entre leviatanes y megalodones. Fue la única bestia dentro del planeta Tierra que logró vencer al animal más grande
grande del planeta Tierra, el megalodón. Y es que si pasamos a hablar sobre el megalodón, estamos hablando sobre el animal con más enigmas, misterio, leyendas que rodean su nombre y con más fanatismo por parte de los internautas, pues este animal fue tan legendario que hasta el día de hoy se cree que sigue vivo y hay quienes dicen haber encontrado fósiles sobre esta criatura. Mucha gente debatió sobre si realmente existió, pero el megalodón no fue solo un mito. Fue el tiburón más grande conocido en la historia de la Tierra, con una longitud estimada de 18 metros. Aunque algunos cálculos conservadores lo sitúan en 16, vivió hace 20 millones de años. Este superdepredador dominaba los océanos, alimentándose desde ballenas hasta grandes cetáceos, teniendo fuertes peleas con el leviatán, donde se estima era el dominador. Sus dientes, que podían alcanzar los 18 centímetros, eran ideales para triturar huesos, demostrando su capacidad para cazar grandes presas. Muestran sus fósiles que sus mandíbulas tenían una fuerza de mordida de hasta 18 toneladas. La mordedura de ese animal equivalía a que te cayera un edificio encima. Era suficiente para destrozar cualquier estructura ósea. El megalodón prefería aguas cálidas y costeras, lo que se deduce de la distribución de sus fósiles, encontrados en todos los continentes excepto en la Antártida. Su desaparición se atribuye a factores como el enfriamiento global, la disminución de su hábitat, la competencia con especies como orcas ancestrales y la reducción de su principal fuente de alimento. El legado del megalodón permanece vivo en la cultura popular y en los estudios científicos, fascinando tanto a paleontólogos como a entusiastas de la prehistoria por su tamaño colosal y su papel como superdepredador. Continuamos con la titanoboa. Es la serpiente más grande conocida, que vivió hace 60 millones de años en lo que hoy es Colombia. Este reptil podía alcanzar 15 metros de longitud y pesar más de 1 tonelada. Su tamaño colosal se debió a las condiciones climáticas, desde las húmedas y cálidas de la época. Cazaba cocodrilos enrollándose en su cuerpo y luego estrangulándolos, apretando fuertemente. Aprovechando de que era demasiado larga, su fuerza podría verse triplicada. Y es que el animal, por cada centímetro cuadrado, aplicaba 400 kilogramos de fuerza. Y si estimamos que medía 15 metros de longitud, te dejaría imaginar más o menos lo que pasaría si la titanoboa existiera hoy en día. Este método de constricción provocaba la asfixia y el colapso de los huesos de sus víctimas, comenzando a romperse y a perforar órganos internos, seguido del pánico que generaba no poder escapar y sentir de que te faltaba el aire. Los fósiles encontrados en la mina de carbón de Cerrejón revelaron que esta serpiente dominaba su ecosistema mientras estuvo viva, habitando ríos y pantanos densos, y en ocasiones podría llevar a extinguirse a ciertas especies debido a que no había ningún animal dentro de la faz de la Tierra que pudiera hacerle frente en su ecosistema. Te presento el Pilosaurus funkei, conocido como el depredador X. Fue uno de los mayores depredadores marinos del Jurásico, con una longitud estimada de 15 metros y un peso de 45 toneladas. Este pliosaurio tenía un cráneo de 2 metros de largo y mandíbulas capaces de ejercer una fuerza de mordida mayor que la de un tiranosaurio rex. Era un nadador veloz gracias a sus aletas y cazaba reptiles marinos, peces grandes y hasta plesiosaurios. Sus restos fueron descubiertos en Noruega y revelaron de que si el animal existiera hoy en día, tendría la capacidad de extinguir cierta parte de la civilización humana, debido a que sería imposible pescar en los mares, pues hacerle competencia a este animal sería muy difícil por parte del ser humano, sin intervención militar y sin contaminar las aguas de los océanos. Este es el Shastasaurus, de los ictosaurios más grandes que existieron, un reptil con una longitud de 21 metros. Superaba en tamaño incluso a los cetáceos más modernos. Su cuerpo era hidrodinámico, similar al de los delfines acuáticos, aunque más robusto y adaptado a largos viajes oceánicos. A diferencia de otros, no tenía dientes en su boca, lo que sugiere que era un especialista en alimentarse de criaturas de cuerpo blando como calamares y otros cefalópodos. Se cree que nadaba a grandes profundidades, similar a los cachalotes modernos. Esta es la Artopleura. Fue un milpiés gigante que habitó bosques húmedos hace 340 millones de años. Este invertebrado podía alcanzar 3 metros de longitud, convirtiéndose en uno de los artrópodos terrestres más grandes de la historia. Su cuerpo estaba compuesto por una serie de segmentos endurecidos y acorazados que le ofrecían protección contra depredadores. A pesar de su tamaño intimidante, era herbívoro, alimentándose de hojas, helechos y materia orgánica en descomposición. Su tamaño descomunal fue posible gracias a los altos niveles de oxígeno en la atmósfera de su época. A medida que los niveles de oxígeno disminuyeron, los artrópodos gigantes comenzaron a desaparecer. Este es el Pulmonoscorpius. Fue un escorpión gigante que habitó la Tierra hace
340 millones de años. Este invertebrado podía alcanzar los 70 centímetros, lo que lo convierte en uno de los escorpiones más grandes del planeta. Su cuerpo estaba compuesto por un exoesqueleto segmentado que le brindaba protección contra depredadores. Se cree que era un depredador nocturno, alimentándose de otros artrópodos, anfibios pequeños y hasta peces en las zonas húmedas. Su aguijón, ubicado en el extremo de su cola, que contenía un veneno potente que usaba para paralizar a sus presas antes de consumirlas, destaca como un ejemplo de los artrópodos gigantes que dominaron la Tierra durante periodos con altos niveles de oxígeno. Continuamos con el rinoceronte lanudo gigante, apodado el unicornio de Siberia. Vivió hace 39,000 años, medía 5 metros de largo, con una altura en los dos hombros de 2 metros y un peso que superaba las 4 toneladas. Poseía un enorme cuerno en su frente que se podía extender hasta una longitud de 2 metros de largo. A diferencia del rinoceronte moderno, tenía un cuerpo más robusto adaptado a climas fríos y secos. Su dieta incluía hierbas resistentes que pastaban en las vastas estepas del Pleistoceno. La extinción del Elasmosterium se atribuye a cambios climáticos y a la caza por parte de los primeros humanos. Se cree que fue la inspiración para las leyendas y los cuentos de hoy en día que hablan acerca de que los unicornios existieron, ya que este animal cuenta con todas las características notorias de la leyenda. Te presento el Forurcirei, el ave del terror. Fueron aves carnívoras no voladoras que dominaron Sudamérica durante el periodo del Plioceno, alcanzando alturas de hasta 3 metros y pesos superiores a los 150 kilogramos. Quizás ser tan pesadas no les permitía volar. Los miembros más grandes, como los Quilenquien guillermoi, poseían cráneos de hasta 70 centímetros de largo con picos curvados, diseñados para despedazar carne como si fueran cuervos. Estas aves cazaban pequeños mamíferos utilizando su velocidad de 50 kilómetros por hora y fuerza para derribar a sus presas. Aunque algunas especies sobrevivieron hasta hace unos 2 millones de años, la llegada de mamíferos depredadores más avanzados y los cambios climáticos contribuyeron a su extinción. Este es el Cameroceras. Es un cefalópodo gigante, pariente lejano de los calamares y pulpos. Vivió hace 500 millones de años en el periodo Ordóvico. Su concha cónica podía medir 10 metros, haciéndolo uno de los depredadores más temidos de los mares primitivos. Utilizaba tentáculos largos y fuertes para atrapar sus presas, que incluían trilobites. Su gran tamaño no solo intimidaba a otros animales, sino que también le daba una ventaja competitiva en la caza, aunque desapareció tras grandes cambios en el clima, dejando un legado como uno de los invertebrados más grandes de la historia del planeta Tierra. Te presento el Namadicus. Vivió en Asia y es el mamífero terrestre más pesado registrado. Pesaba hasta 22 toneladas y medía 5 metros de altura en los hombros, superando hasta el mamut lanudo. Sus colmillos largos y curvados eran herramientas versátiles para su defensa, excavación y corte de vegetales. Habitaba en regiones boscosas y muy abiertas donde pastaba enormes cantidades de planta para mantener su tamaño masivo. Aunque los cambios climáticos y la caza humana lo llevaron a la extinción, destaca como un gigante entre los gigantes de la historia. Continuamos con el oso polar. Puede que en tu vida hayas visto un oso polar en persona. Una cosa es verlo en fotos y otra muy distinta tenerlo de frente, pues es el depredador terrestre más grande que existe actualmente. Estas enormes criaturas árticas pueden llegar a medir más de 2 metros y medio de altura. Pesan aproximadamente una décima parte del peso del elefante más grande, o hasta 1,300 libras. Un dato interesante sobre ellos es que en realidad no son blancos. Su pelaje es claro y su piel es negra. Desafortunadamente, estos osos tienen un estado de conservación de vulnerabilidad y podrían extinguirse en los próximos 30 años si el cambio climático continúa sin control. Esta es la salamandra gigante china. El anfibio más grande que vive actualmente es la salamandra gigante china. Estos animales tienen aproximadamente el mismo tamaño que un humano promedio acostado, midiendo poco menos de 6 pies de largo y pesando poco más de 110 libras. Estas salamandras viven bajo el agua y respiran a través de la piel. Sin embargo, su número está disminuyendo y su estado de conservación está en peligro crítico. Ese es el espinosaurio. El título del depredador terrestre más grande que jamás haya pisado la tierra le corresponde a ese animal. Vivió hace 100 millones de años y es que medía 18 metros de largo, 4 metros de alto y pesaba 23 toneladas, con un cráneo de 2 metros de largo. Recibió su nombre de las enormes púas que recorrían por su columna vertebral. Uno de los animales más gigantes que existen actualmente en nuestro planeta es la ballena azul. Y de hecho, hace millones de años, ella era el bocado de animales muchísimo más enormes que existieron en la prehistoria. ¿Te imaginas qué tan monstruosos eran los animales de
de antes para que la ballena azul haya sido tan insignificante para ellos? Pues estrictamente hablando, el mamífero más grande que jamás pisó la tierra no camina, sino que nada. La ballena azul puede alcanzar una longitud de hasta 110 pies. Esta criatura tiene un corazón enorme. Es el corazón más grande de cualquier otro mamífero del reino animal. Pesa 400 libras y puede llegar a ser aproximadamente del tamaño de un carro. A medida que la ballena azul se sumerge en las profundidades del mar, su corazón solo late 2 veces por minuto. Estos mamíferos acuáticos pueden pesar hasta 200 toneladas, el equivalente a casi 400,000 libras y más del doble que el dinosaurio más grande. Hay videos en internet completamente aterradores que muestran cómo podía brincar en las aguas y tumbar embarcaciones. Por eso es un animal de respeto. Y bueno, querido panda, dime qué te ha parecido el video del día de hoy. Sabes que si fue de tu agrado me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Suscríbete al canal, que yo he sido tu panda de la suerte y nos veremos en la próxima. Chao, chao.